Mi nombre es Ede Chablé y voy a presentar el cultivo de la sandía. Su nombre científico de la sandía es Citrullus annatus. Es una planta anual herbácea con un porte rastrero o trepador, muy ratificado. Su raíz principal es profunda y sus raíces secundarias distribuidas superficialmente. Zonas productoras. Lo primero que hay que resaltar cuando se habla de estas hortalizas es que tienen una gran presentación en nuestro país, pues ya que se siembra en 24 estados, siendo los más importantes Sonora, Chihuahua y Jalisco. Aunque aún sabiendo que se cultiva durante todo el año, estos estados ya antes mencionados se comercializan en diferentes proporciones según la temporada. Principal problema de la sandía. El principal problema de la sandía es el precio bajos en meses con demanda oferta no en excesivo de México. Se ha tratado de solucionar a través de la administración de la oferta del producto y las medidas incluyendo la planeación de la producción en el tiempo y en el control de volúmenes dirigidos al mercado. Y acá hay una imagen donde se muestra cómo va pasando y está el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Veracruz y Mérida. La morfología de la sandía. Se representa con tallos, hojas y flores. Los tallos son rastreros en estado de 5 a 4 hojas, muy desarrolladas, y alcanzan una longitud de 4 a 6 metros. Hojas. Las hojas son pecioladas y están divididas de 3 a 5 lódulos que a su vez se dividen en fragmentos redondeados. Las flores son de color amarillo, solitarias, que atraen a los insectos con su color, aroma y néctar. Existen dos sexos en una misma planta. El fruto es una baya globada formada por 3 carpelos fusionados con receptáculos que tienen colores como verde, verde oscuro, verde claro o amarillo, al igual que su pulpa puede ser rosada o amarilla, al igual que sus semillas pueden ser negro, marrón o incluso blancas. Suelo, clima y suelo. Temperatura. La sandía es menos exigente en temperaturas que el melón, siendo los cultivos triploides más exigentes que los normales, presentando además mayor problema de germinalidad cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche son de 20 a 30 grados. Humedad. La temperatura relativa óptima para la sandía se sitúa entre los 60% y el 80%, siendo un factor determinante durante la floración. Exigencias de suelo. La sandía no es muy exigente en suelo, aunque le va muy bien los suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y fertilizados. La fenología. La fenología de la sandía, cuando el semillero es de 5 a 15 días. El transporte o presiembra es de 15 días. La siembra es de 15 a 21 días. El desarrollo vegetativo es de 21 a 30 días. El inicio de floración, de prefloración, es de 30 a 37 días. Y la plena floración es de 37 días a 40 días. El inicio de la formación de los frutos es de 45 a 55 días. El fruto es de 57 a 69 días. Y la madurez del fruto es de 69 días a 21. Y la cosecha es de 78 a 87 y de 87 a los 100 días. Mi nombre es Ede Chablé y voy a presentar el cultivo del tomate. El tomate es una baya en forma esférica que en su color verde cuando no están maduros y que es de un color rojizo cuando el tomate es totalmente maduro. Los tomates son muy demandados en cocinas del mundo, por lo que siempre se está buscando mejorar este fruto.
Requerimientos. La temperatura óptima del desarrollo para el cultivo del jitomate oscila entre 20 y 30 grados durante el día y 14 y 17 grados durante la noche. La humedad relativa óptima para el cultivo del jitomate oscila entre 60 y 80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen en el desarrollo de enfermedades fungosas en el follaje. Luminosidad. Valores reducidos en la luminosidad pueden inducir en forma negativa para el proceso de floración y fundación, así como en el desarrollo vegetativo de la planta. Morfología. La morfología del tomate se representa en tallos. Son cilindros en plantas jóvenes y angulosos en plantas maduras, alcanzando una altura de 2 a 4 metros, presentando un crecimiento simpótico. El tallo típico de 2 a 4 centímetros de diámetro en la base y las cubiertas por pelos glandulares y no glandulares que salen de la epidermis. Las flores nacen en racimos de los tallos principales y en las ramas latentes. El número de racimos varía entre 4 a 100 flores. Hojas compuestas e incompuestas con filiógenos peciolados, lobulados con borde dentro y recubiertos con pelos glandulares. Las hojas se disponen en forma alternas sobre el tallo. Fruto baya, bi o pluricular, que pueden alcanzar un peso entre pocos miligramos de 60 gramos. Está constituida por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. Importancia económica. El tomate es una hortaliza más difundida en todo el mundo y de la mayor valor económico. Su demanda aumenta y con ella su cultivo, reproducción y comercio. El incremento anual de la producción de los últimos años se debe principalmente al aumento de rendimiento y en menos proporción al aumento de la superficie cultivada. Etapas. La germinación es entre 5 a 10 días. El ciclo de vida comienza cuando el embrión dentro de la semilla capta luz y capta calor y humedad. El desarrollo está entre 20 y 40 días después de la primera siembra de la planta de tomate en el suelo. Aparte de su energía se utiliza para crear nuevas hojas y raíces. Floración está entre 60 y 80 días. La planta de tomate sufre un cambio profundo. Las variedades determinadas que producen un número determinado de hojas, de tallos y frutos se desarrollan de manera diferente a las plantas indeterminadas. Desarrollo de fruto. Dentro del crecimiento final de la fruta de tomate, alcanza una madurez entre 45 y 70 días, determinando la variedad del clima y las condiciones de crecimiento. El fruto continúa creciendo hasta la etapa de madurez. Observaciones de 3 etapas de desarrollo de la fruta. El crecimiento de la fruta de tomate primero comienza con la germinación, crecimiento temprano, etapa de vegetativa, etapa de floración y por último la etapa de
de frutos. Mi nombre es Ingrid Noemí Ucán Rodríguez. Mi tema que me tocó exponer es el maíz. El maíz es una planta que pertenece al género de las gramíneas. Presenta dos tipos de raíz, una principal que son fibrosas y otras eventuales, que surgen en los primeros nudos sobre la superficie del suelo. Estas raíces tienen como función de mantener a la planta erguida. El maíz, cuyo nombre científico es Sea maíz, es un tipo de gramínea originaria de México que se ha cultivado por los pueblos indígenas desde hace muchos años. El maíz es fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y envejecimiento celular. Saciante, rico en fibra e hidratos de carbono, el maíz es saciante y ayuda a controlar vuestro apetito. Bueno para el cerebro, rico en ácido fólico y otras vitaminas. El maíz es un aliado de diversas funciones cerebrales. Cuida nuestra salud cardiovascular. La vitamina B que contiene el maíz disminuye la homocisteína y por lo tanto reduce también riesgo de sufrir un ataque cardiovascular. Indica para las embarazadas. Rico en ácido fólico, es muy recomendable para las embarazadas y en etapas lactantes. Productoras de México, Sinaloa, Jalisco, México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Puebla y el resto de los estados representan el 20% restante. Descripción botánica. El maíz pertenece a la familia de las gramíneas. La planta alcanza de medio metro a 6 metros de alto. Las hojas forman una larga vaina intimidadamente arrollada al tallo y un lindo más ancho, alargado y flexuoso del tallo. Nacen 2 o 3 inflorescencias muy densas o mazorcas. Envueltan las espatas en las axilas de las hojas muy ceñidas. En cada mazorca se ven las filas de granos cuyo número puede variar de 8 a 30. La planta del maíz es de porte robusto, de fácil desarrollo y de producción anual. Taxonomía: reino Plantae. División: Magnoliophyta. Clase: Lipiopsida. Subclase: Commelicidae. Orden: Poales. Familia: Poaceae. Subfamilia: Panicoides. Tribu: Andropongonea. Género: Sea especie, Sea maíz. Es una planta monocotilínea. Manual de la familia de Gramineae oriunda de América. Requerimientos: el maíz requiere una temperatura de 25 a 30 centígrados. Requiere bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo, pero suelos con pH entre 6 a 7 son los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje, pero no producir enganches que originen
asfixia radical. Se recomienda un abono de suelo rico en potasio, fósforo en cantidad de 0.3 kilogramos de peso en 100 kilogramos de abono. También un aporte de nitrógeno en mayor cantidad, sobre todo en poco crecimiento vegetativo. Producción, etapa inicial. Esta etapa comprende el periodo de tiempo entre la fecha de siembra y la fecha que en el cultivo cubre. Aproximadamente un 10% del área cultivada o planta tiene 4 hojas. En esta etapa, el proceso predomina es la evaporación proveniente del suelo. La longitud de esta etapa depende principalmente del clima, variedad de cultivo y fecha de siembra. Etapa de desarrollo del cultivo. Esta etapa comprende desde la fecha que el cultivo cubre el 10% del área hasta que llegue a su máximo porcentaje de cobertura. En la práctica, la mayoría de cultivos, la máxima cobertura coincide con el inicio de la floración. En cultivos sembrados en hileras, esta etapa indica cuando las plantas de líneas contiguas comienzan a solaparse. Etapa intermedia. Esta etapa comienza al productor del área máxima de cobertura comenzar la madurez del cultivo. Etapa final. Etapa comprendida entre el conocimiento de la madurez y el final de la cosecha o total senescencia de la planta. Durante esta etapa, el consumo de agua disminuye. Bueno, mi tema a exponer es de la stevia. La stevia es una planta herborácea perenne de la familia Asteraceae. Es originaria del norte de Paraguay y se distribuye desde Estados Unidos hasta los países de Sudamérica. Presenta alrededor de 230 especies, de las cuales la rabundiana es la más común y de la mayor importancia, por la cual su producción y sus biócidos son raboidiócidos. Beneficios. En las hojas de la stevia se encuentra la mayor cantidad de glucósidos, las cuales se pueden consumir frescas o secas. Entre los beneficios principales de la stevia se encuentran la regulación de la presión arterial, eliminación de toxinas y actúa como un antioxidante y es diurética. Además, no eleva los niveles de glucosa en la sangre, ya que no aporta calorías al ser metabolizada. Actúa como antiácido, cardiótico y se distingue de los endulcorantes artificiales por no tener sabor metálico y es un agente anticancerígeno. Zonas productoras de México. Los estados con mayor producción de la stevia son Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Michoacán y Jalisco. Dentro de este mapa podemos ver sombreadas como verde, lo que es lo óptimo, lo que es un país, un estado completamente de stevia. El rojo es un subtipo con un poco más de carencias para su cultivo. Y lo que está en blanco son los límites estatales entre cada estado. Descripción botánica y taxonómica. La stevia raboidiana pertenece a la familia Asteraceae, planta herbácea perenne, tallo erecto, subleñoso, pubescente. Durante su desarrollo inicial no posee ramificaciones, tornándose
multicaule después del primer ciclo vegetativo, llegando a producir hasta 20 tallos en 3 o 4 años. Puede alcanzar 90 centímetros hasta 1 metro en los trópicos. La raíz es pivotante y la flor es hermafrodita, pequeña y blanquecita, tubular, pentabulada, en capítulos pequeños, terminales o axilares, agrupados en panículas poribosas. En esta tabla mostramos cómo es la clasificación taxonómica: el reino, la división, el grupo, el orden, la familia, la subfamilia, la especie y el nombre binominal, en este caso la stevia rawodiana o Bertoni. Requerimientos. Los requerimientos de la stevia podemos encontrar la temperatura, que va de los 28 grados centígrados y a una humedad relativa del 75 al 85%. Respecto a los suelos de pH, necesita de 6.5 a 7, baja salinidad o nula, un buen contenido de materia orgánica, de textura franco-arenosa o franca y con buena permeabilidad y drenaje. Para la realización de esta plantación se requiere de la elaboración de camas de 20 centímetros de alto por 1 metro de ancho y 17.5 metros de largo, sembrando a distancias de 3 centímetros entre plantas y 7.5 entre hileras. Producción. Cuenta con un ciclo de producción que abarca aproximadamente 8 meses. La cosecha se realiza en el momento anterior a la floración, con el objetivo de mantener la máxima concentración posible de endulcorante en las hojas. El número o cantidad de días varía según la cosecha y depende de numerosos factores. Entre ellos encontramos días lluviosos, la temperatura, insolación, fertilidad del suelo, salinidad, sanidad, ausencia de malezas, entre otros. Los BICs son medidos recolectando 5 hojas de 4 a 6 grados de nudo desde el apéndice a las ramas en ausencia de floración. Se retiran con mortero, se agregan de 15 a 20 gotas de agua destilada a obtener una solución del 25% de su peso. Los bricks se le conoce a las hojas. Se debe cosechar en tiempo seco y después que el rocío se haya levantado. Nunca realizar el corte con machete. Las hojas secas deben de tener entre 10 y 15% de humedad, color suave y las plantas con una horquilla del palo y no de metal. El secado también puede realizarse en estufas tabacaleras. La stevia se comercializa en forma de hoja seca, líquida, en concentrado o hojas pulverizadas. Me tocó exponer es de nopal. Introducción. La alimentación hoy en día ha dejado de ser un simple sistema para satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia y se convierte en un instrumento que garantiza vuestro bienestar y salud. Las tendencias mundiales de alimentación indican que hay un interés, beneficios extras adicionales a su valor nutritivo. Producción en México. En la República Mexicana, el nopal verdura se localiza en la mesa central, principalmente en los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, entre otros, ocupando áreas reducidas de riego, pero la mayor parte se localiza en zonas de temporal, donde predominan los climas templados y áridos con escasa precipitación anual. Problemática nacional, regional y local. Los volúmenes de producción, escasa industrialización, bajos precios, incrementos de la zona de competencia de otras zonas del país y la amenaza
La lente de China inunde el mercado de esta alimentación netamente mexicano. Descripción botánico y taxonomía. Como la mayoría de los miembros de este género, carece las hojas monófilas, los segmentos o cladodios en que se dividen son tallos capaces de ramificarse, emitiendo flores y frutos. El fruto tiene una cáscara gruesa, espinosa y con una pulpa abundante con pepas o semillas. El fruto maduro es una baya de forma ovalada con diámetros de entre 5 y 7 centímetros, una longitud de 5 centímetros a 11 centímetros y un peso variable entre 43 y 200 gramos. Taxonomía. La siguiente es la taxonomía del nopal de verdura más comúnmente aceptada. Reino vegetal. Subreino Engipropaceae. División Angiosperma. Clase Dicotyledonea. Subclase Diaplepelaceae. Orden Opuntuales. Familia Cactaceae. Tribu Opuntiae. Subfamilia Opuntia de género Opuntia y Nopalea. Subgénero Platyriumbia. Especie Opuntuelos. Los nopales se desarrollan bien en suelos volcánicos, pero también prosperan bien en los calcáreos de textura franca, suelos franco-arenoso, arcilloso y arenas francas, y suelos cascajosos de profundidad media con pH, preferentemente alcalino entre 6.5 a 8.5, y no toleran los suelos pesados. El mejor suelo es el cascajoso.